Muy buenas noches, hermanas y hermanos que nos siguen a través de este su canal, La Voz de María. Vamos a comenzar el programa La Vida en Cristo, programa bíblico. La Biblia habla. Y hoy vamos a tratar el tema sobre el funeral, sobre el difunto, sobre el lloro, sobre el lamento, sobre el duelo, pero sobre todo sobre la esperanza cristiana. Comencemos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, adentrémonos a este tema sobre el funeral, ¿verdad? Sobre la vida cristiana, la esperanza del cristiano. La muerte tiene dos dimensiones. Primeramente, nos entristece la separación. La muerte nos separa del ser que amamos, del ser que queremos, y eso provoca dolor, el dolor de la separación. Hasta una persona se nos va para otro país, una persona que se va ilegal, uno sabe que va a durar mucho tiempo sin verlo, eso provoca un dolor grande, ¿verdad? Ahora, y la muerte nos arranca, ¿verdad? El ser que queremos y se lo lleva. Entonces esa separación es dolorosa, ese es el duelo, ese es el dolor, ese es el sufrimiento que provoca la muerte. Ahora, la muerte, a la luz de la vida de Cristo, tiene la otra dimensión. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Por eso San Pablo en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, nos va a hablar sobre la esperanza del cristiano. Nos habla sobre la esperanza del cristiano. Es decir, ay, que perdí un ser querido, ay, que pérdida más grande. No, son lenguajes inapropiados. Son lenguajes inapropiados. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 13. Adelante. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos. Ahí está la cosa. No queremos que ignoren la suerte de los difuntos. Ahora, ¿qué visión tiene San Pablo sobre la muerte de los difuntos? La vida de Cristo. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? Para que no se aflijan. Para que no se aflijan. Como los que no tienen esperanza. Para que no se aflijan. Como los que no tienen esperanza. Vamos a leerlo desde el principio otra vez. Una exhortación que nos hace San Pablo a nosotros los cristianos, ¿verdad? Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos. No queremos que ignoren la suerte de los difuntos. Para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Es decir, el cristiano, aún en la muerte, tiene esperanza. ¿Por qué? Pues si creemos que Jesús murió y resucitó. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo, Dios llevará con él por medio de Jesús. Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. A los que han muerto. Es decir, ¿de qué nos habla? Miremos una cosa, algo muy diferente es el Antiguo Testamento. Es decir, como dice Jesús, Abraham, Moisés, los profetas, vivieron para ver ese día. ¿Cuál es el día? De la resurrección del Señor. Siempre ha habido la certeza de que algo hay después de la muerte, pero antes de Cristo no se sabía exactamente qué sucedía después de la muerte. Imaginemos nosotros los egipcios, que en esas grandes pirámides que usaban como tumba, enterraban a sus difuntos con oro para que se llevaran el oro para allá y lo disfrutaran en la otra vida. Los indígenas, ¿verdad? Los mayas le ponían comida a los difuntos en la tumba, esa comida les servía para el camino hacia la otra vida. De tal manera que el hombre de por sí es religioso y siempre, nunca en ningún grupo humano, en ninguna etapa de la historia se ha enterrado un animal y un ser humano de manera igual. Eso no existe. Siempre el ser humano tiene la esperanza de que algo hay más allá. Ahora, ¿qué es lo que nos aclara a nosotros la cosa? La vida de Cristo.
que Cristo murió, pero Cristo resucitó. Cristo resucita y es el primero. Es decir, ¿para qué? ¿Qué hace Cristo? Cristo con su resurrección, de alguna manera, abre las puertas del reino de los cielos, de la gloria eterna, que se habían cerrado tras la muerte, tras el pecado de Adán y Eva. Entonces, el Salmo 119, en el versículo 50, el salmista, ya en el Antiguo Testamento, nos habla sobre esa esperanza que él tiene. ¿Cuál es el consuelo que dice el salmista que él tiene en medio de la muerte? Este es mi consuelo. Este es mi consuelo, dice el Salmo 119, versículo 50. En mi aflicción. En mi aflicción. Porque tu promesa me da vida. Tu promesa me da vida. Vamos a leerlo otra vez. Salmo 119, versículo 50. Este es mi consuelo en mi aflicción. Es decir, no es que yo no tenga aflicción, no es que yo no tenga dolor, no es que que no me duela cuando se me muere un ser querido. Ahora, en medio de ese dolor, yo tengo un consuelo. ¿Cuál es ese consuelo? Que tu promesa me da vida. ¿Y cuál es la promesa de Jesucristo? Su misma vida. Es decir, la promesa de Cristo fue lo que realizó, fue lo que el Padre hizo en él. ¿Y qué es lo que realizó? La resurrección. Vamos a ver, ya en el Antiguo Testamento, dice Eclesiastés una realidad en el capítulo 3. Todo tiene su hora. Y ahí, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículos 1 y 2 del libro del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y todo lo que se tiene debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer. Tiempo de nacer. Y tiempo de morir. Y tiempo de morir. ¿Qué nos dice el libro del Eclesiastés? La muerte viene. De lo menos que se habla en la vida es de la muerte, y la muerte es igual que el nacimiento. Si nacimos, vamos a morir. Entonces, la muerte es parte de la vida. Ahora, la muerte es parte de la vida, pero no en el sentido del aniquilamiento. Es decir, como que la muerte ya acabó con todo. No, la muerte para el cristiano, que es el principio de la vida. Ahora, una de las cosas que miremos nosotros, un modo diferente de ver la muerte, San Pablo. Vamos a verlo en Romanos 14, 7, 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Es decir, somos bautizados, ya somos cristianos. Y entonces el cristiano, ¿qué dice San Pablo sobre la vida cristiana? Que nosotros, por ser cristianos, ninguno de nosotros vive para sí. Ajá. Y ninguno muere para sí. Nosotros ni vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Ajá. Y si morimos, para el Señor morimos. Ok, perfecto. De tal manera, seguimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Para esto Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Es decir, sí, bonito es vivir con Cristo, bonito es morir con Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es, señores, San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, nos dice una cosa. Ya San Pablo personaliza esto que ha visto en Cristo, esto que él ha aprendido. Que recordemos nosotros, San Pablo no conoce a Cristo personalmente. San Pablo conoce a Cristo de dos maneras. Primeramente, por cómo Cristo se le reveló a él, pero por la tradición, lo que se vivía en la primera comunidad cristiana. Es decir, vivían el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio en la primera comunidad cristiana? Lo que Cristo había predicado y había vivido. Y entonces, ya eso se había hecho vida. Y San Pablo entonces, ¿qué aprende San Pablo? Vamos a verlo en Filipenses 1, 22, 23. Porque para mí el vivir es Cristo. Ya San Pablo conoció a Cristo y dice,
Mire, ya para mí vivir en Cristo, San Pablo, que era un militante, un militar, un hombre famoso, un hombre estudiado, un hombre de la alta alcurnia, y ya dice, ya yo, para mí eso no sirve. Yo vivía para esas cosas. Ahora, ¿para qué vivo yo ahora? Dice San Pablo. Yo vivo para Cristo. Y entonces dice él, leemos lo otro, porque para mí, el vivir es Cristo. para mí vivir es Cristo. Yo no tengo otra cosa que me interese, ni que me ilumine, ni que me dé vida, ni que me dé gusto, ni que me dé placer, ni que me dé embullo, ni que me dé entretenimiento. Para mí la totalidad de la vida, va a decir San Pablo, es Cristo. ¿Y qué es el morir? Vamos a ver eso. Una cosa muy interesante. ¿Qué es el morir entonces para este hombre, para San Pablo? ¿Qué es morir? Y el morir es ganancia. Para mí, dice San Pablo, morir es ganancia. Para mí morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué morir es ganancia? Porque muriendo ya me voy con Cristo. ¿Y qué es la vida después de la muerte con Cristo? Donde solo, ya Isaías lo decía, donde solo hay paz y alegría, donde no hay luto, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Ya la vida en Cristo, ya esa vida en el reino de los cielos es gozo y plenitud total. Por eso, vamos a leer en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ok, San Pablo tiene un dilema. Para mí, yo irme con Cristo es una ganancia. Es la vida pura, ¿verdad? Sin dolor, sin sufrimiento, gozo y plenitud y felicidad en el reino de los cielos. Ahora, pero Dios me pide que me quede aquí por un tiempo más. ¿Para qué? Para seguir predicando el Evangelio. Esta es la disyuntiva, que tiene San Pablo, ¿verdad? Irme con Cristo, una ganancia para mí. Quedarme en este mundo, una ganancia para aquellos que a través de mi testimonio y de mi vida conozcan a Cristo. Es lo que dice San Pablo. Ahora, ya en el Antiguo Testamento, recordemos a Job. Job está en el aprieto, está en el apuro, está en el sufrimiento, está en la aflicción. Pero Job, en medio de todo eso, tiene una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene Job? Capítulo 19 de Job, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, Dios vive, dice Job en medio de su aflicción. Y esa es su esperanza. Es su esperanza que Dios vive. Ahora, la vida que Dios viva y él sufra, ¿a qué le lleva a San Pablo? ¿A qué le lleva a Job? Y al fin se levantará sobre el polvo. Mi vida se levantará sobre el polvo. Me matarán y yo sé que voy a morir. Job no era bruto. Él sabía que el que muere, que el que nace, muere. Él sabe eso, él sabe que va a morir. ¿Y qué dice él? Al fin se levantará mi carne del polvo. Y el versículo 26. Y después de deshecha esta mi piel. Y después de deshecha mi piel, cuando mi cuerpo sea aniquilado por la muerte, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. Eso es una esperanza que tenía, y es una esperanza, podemos decir, como le dijo Jesús a Pedro, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Job, en su aflicción, en su dolor, sabe que Dios está vivo y tiene la certeza de que va a morir, pero tiene la certeza de que del polvo se levantará y ha de ver a Dios. Ya eso prefigura la vida de Cristo. Vamos a leerlo otra vez. Yo sé que mi Redentor vive. Esa es la primera afirmación. Yo sé que Dios vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Yo me levantaré sobre el polvo, dice él. Y después de deshecha esta mi piel. Cuando yo me haya deshecho, mi piel y todo se haya acabado en mí. En mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. Eso es bonito, ¿verdad? Que usted sabe que la muerte o el sufrimiento no es lo último para el cristiano. No es la última palabra de Dios.
los discípulos gozaban cuando le daban golpe, gozaban cuando lo torturaban, gozaban cuando lo echaban al fuego y gozaban cuando lo mataban, porque ese sufrimiento no iba a terminar en tumba, no iba a terminar en el aniquilamiento total, sino que ¿dónde iba a acabar eso? En Cristo, porque ellos lo vieron en Cristo, ellos vieron cuánto sufrió Cristo, y Cristo después de todo ese sufrimiento y esa muerte y esa tumba, compartió con ellos y comió con ellos. Ellos fueron testigos de un Cristo resucitado, ellos fueron testigos de eso. Y entonces, ya en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, dice una cosa hasta curiosa, vamos a ver. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora, esto, lee la última expresión, es mejor el día de la muerte. El día de la muerte. Que el día de nacimiento. Bueno, eso podría cogerse también como una persona que está pasando mucho trabajo, que se desea la muerte. Incluso hay mucha gente que desea la muerte como escape a los sufrimientos de este mundo. Es decir, una persona que se suicida, estoy pasando trabajo, debo mucho dinero, hago tal cosa. Y yo le voy a decir algo. Y después de esta vida, hay otra vida. Es decir, que usted se suicide, no es que usted salió de la cosa, no es que usted salió de la situación, ¿por qué? Y después en la otra vida. Si por ese acto de suicidio yo encuentro un castigo. Es decir, hay que pensar en eso también, que ese hecho de uno atentar contra la vida cuando el derecho de la vida, solamente de quitarla o darla, solamente la tiene Dios, entonces puede haber algo más para allá, pensemos eso también. Entonces, vamos a ver algo que dice San Juan en el capítulo 14, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, con Tesalonicenses, es decir, tiene como un paralelismo en cuanto a la enseñanza. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. No se turbe su corazón. Oigan bien. Creéis en Dios. Crean en Dios, no se turbe su corazón. Bueno, esto puede ser aplicado al doliente, ¿verdad? Se me muere un ser querido. Se me muere un ser querido y la palabra de Jesús viene sobre nosotros a través de San Juan. ¿Y qué dice? Que no se turbe vuestro corazón. Su corazón no se turbe. Y creéis en Dios. Crean en Dios. Se me murió una persona, estoy muy triste, ¿verdad? Una niña un caso muy triste, de 1 año y algo, que jugando, ¿verdad? Se electrocutó. Yo rezo por esa mamá, fue en estos días, porque la mamá tiene ese instinto como suicida, ¿verdad? Que es algo inconsciente por el dolor, ¿verdad? El sufrimiento tan grande, fue un impacto tan grande que le lleva cosas, ¿verdad? De manera inconsciente. Hay cosas que duelen, ¿verdad? Entonces, creed también en mí. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Muchas moradas. Hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, yo no le estoy hablando mentira, dice Jesús. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Yo me voy de aquí, de esta tierra, pero lo que yo voy a hacer es, voy a prepararle lugar. Y si me fuere y os preparare lugar, volveré otra vez. Cuando vaya y les prepare lugar, volveré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Y le llevaré conmigo. ¿Para qué? Donde yo estoy, ustedes también estén. Oigan esto, es una cosa bonita. Dice Jesús, que no se turbe su corazón ni se acobarde. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo me voy a prepararle lugar. Y cuando vaya y les prepare sitio, yo volveré y les llevaré conmigo,
para que donde esté yo estén también ustedes. Y ya va a decir Jesús otra cosa muy interesante. Y yo les colmaré de una dicha, de una alegría y de una felicidad que nada ni nadie se la podrá quitar. Nadie ni nada le podrá quitar la alegría y la felicidad que yo le voy a dar en el reino de los cielos. Y sabéis a dónde voy. Mire, y ya saben a dónde voy. Y ya saben el camino. Es decir, vamos a ir a un texto bíblico que comenté en la misa en el día de ayer, que es un texto bíblico un poquito peculiar, que es el libro del Eclesiastés. Vamos a ver primero el capítulo 22 del 11 al 13 de este libro del Eclesiástico. Capítulo 22 del libro del Eclesiástico, capítulo 22 del 11 al 13. Es como hasta jocoso este libro, como habla. Llora por el difunto. Llora por el difunto. Porque le falta la luz. Porque le falta la luz. Llora también por el necio, porque le falta la inteligencia. Llora tranquilamente por el difunto. Llora tranquilamente por el difunto, es decir, llora tranquilamente, no patale mucho. Porque ya descansa. Ajá. Pues la vida del necio es peor que la muerte. Ok. Ok. Ya eso era. Del 11 al 13, ¿verdad? El duelo por un difunto dura 7 días. Oigan eso. Pero por un necio o impío toda la vida. Es decir, dice, por un difunto, llóralo. Dice que el duelo es de 7 días. Por el necio, llora toda la vida, ¿verdad? Porque el difunto ya encontró descanso, pero el necio nunca dejará su necedad. Bueno, esa es la manera de hablar del Eclesiástico, pero vamos al mismo libro del Eclesiástico, capítulo 38, del 16 al 23. Hijo, por un muerto derrama lágrimas. Ok, llora, el libro insiste en eso, no dejes de llorar por el ser que se te muere. Y como quien sufre cruelmente, entona un lamento. Es decir, lamentate por el difunto. Entierra su cadáver según el ritual. Según el ritual, eso es muy importante, enterrar el difunto. Según el ritual, según la tradición, según la costumbre. Pero yo he ido a casa, oigan, que me han invitado a comer, no en este país, en otro país. Y cuando voy, mire padre, ¿y qué tiene ese frasco? ¿Usted sabe qué tiene ese frasco? No. Ahí están las cenizas de mi abuelo, de mi papá o de mi hijo. Oigan, en la casa la ceniza en un frasco. Pero, y eso se repite muchas veces, ¿verdad? Como que hemos perdido el sentido. Oigan, el ser humano es digno hasta después de muerto. Hasta la ceniza de un ser humano, eso tiene una dignidad. No es lo mismo la ceniza de un ser humano a la ceniza de un palo que se quemó. Son dos cosas diferentes. Y entonces, eso, usted tener en su casa la ceniza de un difunto o que la tengo ahí guardada, yo conozco gente, que al año fue que traje la ceniza. ¿Y dónde estaban esas cenizas? Ahí, después no encontré. Donde mí, recuerdo este caso, que una señora se le había muerto, yo no sé si su papá o su mamá o su abuelo, no sé, algo así. Y resulta que ella vivía en un apartamento. Y entonces tuvo que mudarse del apartamento y dejó la ceniza ahí guardada. Pero entonces vino el dueño del apartamento, recogió todo y lo botó. Y yo le pregunto, ¿algunos de ustedes saben dónde fueron a parar esa ceniza? Pues nadie sabe. Y ella llorando, ay padre, que la ceniza que yo que... ¿Y cómo usted trató esa ceniza como si fueran las cenizas de un palo? ¿Eso se respeta? Eso se respeta. Entonces vamos a seguir. Se entierra el difunto según el ritual. No venga con monería, que eso se ha perdido. Hasta un entierro. Oigan, un difunto, eso lo he visto yo con estos ojos que se lo van a tragar de la tierra. Los tigres borrachos echándole romo a la caja del difunto. Oiga usted, profanando un ser humano después de muerto. O tantas cosas que uno está viendo. Es que uno no sabe si es que el mundo se viene por ahí, por la vuelta de la esquina, el fin del mundo. Entonces,
Y no seas descuidado con su sepultura. No sea descuidado. Oigan bien, dice, primeramente, haz lamento o duelo por el difunto, es decir, un funeral. Segundo, entiérralo según el ritual. Cuarto, No seas no sea descuidado con la tumba. No sea descuidado con la tumba. Da mucho gusto cuando usted va a Centroamérica, esos países, El Salvador, Ecuador, Colombia, la delicadeza con que el difunto, con que se trata el difunto, o en México que tienen esa costumbre, los días de los difuntos van la familia a la tumba del abuelo y se pasan hasta el día ya y comen esa cosa, acompañando al difunto. Son tradiciones, pero bonitas, pero de respeto al que murió. Aquí, bueno, aquí hay unos cementerios que, oiga, entierran el difunto y ya más nunca lo van a ver. Hay gente que descuidan eso. Y entonces, da algunas pistas. Primero, haz duelo, haz un funeral, ¿verdad? No es una cosa como para salir del paso. Haz un funeral. Eso no implica dinero ni cuantas cosas. Haz un funeral, ¿verdad? Segundo, entiérralo con dignidad, según la costumbre. Tercero, no descuide la tumba. ¿Cómo sigue? Llora amargamente. Llóralo. Dice eso, bueno, ya eso es otra cosa. Llóralo. ¿Qué más? Date fuertes golpes de pecho. Bueno, ya yo no digo nada, sigue. Hazle duelo según su dignidad. Haz el duelo según su dignidad. Un día o dos. Ajá, un día o dos. Para evitar murmuraciones. Oigan lo que dice, para que la gente no diga, algo ahí, ¿verdad? Hazle un funeral para que la gente no se haga diciendo, pero ese es como si se murió un perro. ¿Verdad? No es lo mismo que se muere un perro que se muere un ser humano. Al ser humano se le da dignidad. Sí. Pero luego consuélate de tu tristeza. Pero luego consuélate de tu tristeza. No prolongue el dolor y el sufrimiento. Que tengo 40 años con un vestido negro porque se murió qué sé yo quién y todos los días voy al cementerio y todos los días un lloriqueo. Sigue. Porque la tristeza lleva a la muerte. Porque la tristeza lleva a la muerte. Y la pena del corazón consume las fuerzas. Y la pena del corazón consume la fuerza. En la adversidad se prolonga la tristeza. Ajá. Una vida de miseria aflige el corazón. Ajá. No te abandones a la tristeza. No te abandones a la tristeza. Evítala. Evítala. Acordándote del final. Acordándote del final, que todos vamos a morir. No olvides que no hay retorno. No olvides que no hay retorno. Al difunto no le aprovecha tu tristeza. Esto es muy importante. Al difunto no le aprovecha tu tristeza. Al difunto no le aprovecha tu tristeza. Es decir, tú creyendo, echándote a la muerte. No. Recordaba ayer que una señora me daba su testimonio, que ella se le murió un hijo, o el papá fue. Y entonces ya tenía un lloriqueo, un lágrima y un vestido negro y una tristeza y una amargura. Y un día le salió el papá en sueño y le dijo, mi hija, tu tristeza no me ha permitido entrar al reino de los cielos. Cambia de actitud para yo entrar en el reino de los cielos. Y entonces eso empata con lo que dice ahí. Recuerda que al difunto no le hace bien tu tristeza y tu amargura, síguelo. Y te harás daño a ti mismo. Y te hará daño a ti mismo, tú le haces daño al difunto con tu tristeza y te hará daño a ti mismo. Recuerda mi sentencia, Ajá. que será también la tuya. A mí me tocó ayer. Oye esa sentencia, a mí me tocó ayer. A ti te toca hoy. A ti te toca y vamos todos a morir. La muerte viene tarde o temprano, lo propio. Que el hijo entierre al papá o a la mamá, pero a veces vienen situaciones y es muy doloroso cuando el papá o a la mamá le toca enterrar al hijo. ¿Y cuánto han pasado por eso? O situaciones tan tristes como en un carro va la familia entera, hubo un accidente, solamente quedó la mamá viva. Le murió el esposo y los 3 hijos. Entonces, oiga usted, hay cosas tristes, ¿verdad? Síguelo. Cuando un muerto descansa. Cuando un muerto descansa. Deja que descanse su memoria. Deja que descanse su memoria. Con tu lloriqueo y tu amargura, tú alteras la paz del difunto. Es lo que dice la palabra de Dios. Consuélate de él, porque ha dejado de existir.
Y ahí acabó. Entonces, miren bien, señores, hablábamos también sobre la actitud. Usted llega a un velorio, oiga, usted llega a un velorio y en vez de usted estar cataleteando, que hay gente que no pueden dejar de hablar, hay gente que creen que si hacen un minuto de silencio el mundo se va a acabar. Si tú ves que hay un funeral y hay gente muy dolida, déjalo en su dolor que llore, déjalo tranquilo, déjalo que desahogue sus penas en el dolor. No le esté diciendo que mira, que tenga fe, que sea fuerte, que fue Dios que lo hizo. Y hay gente que empieza con un cantaleteo que en lugar de hacer bien, hacen mal. Es decir, porque lo más fácil, yo llegar a un velorio, ¿verdad? A un funeral, que no son catas ni garrapatas, no somos familia. Lo más fácil para mí es decir, ay, tenga fe, sea fuerte, no llore. Pero cuando me toca a mí la cosa es diferente porque cada quien es que entiende su dolor. Y entonces hay situaciones que es mejor que usted llegue en silencio, oiga bien, los católicos que somos especialistas en llegar a dar lecciones de fe, a decir cómo es que hay que portarse, a cantaletear, a hablar prumeburro ahí. Y entonces, oiga, es mejor callarse. Usted le da un abrazo si usted quiere y usted se sienta tranquilo y deja a los dolientes, ¿verdad?, que se desahoguen, ¿verdad? Usted deja, porque hasta Jesucristo lloró. Y recordando vida de santos, San Agustín, cómo lloró a Santa Mónica, ¿verdad? Que la gente, ¿y cómo usted siendo de tanta fe? No, es que yo no lloro porque no tenga fe. Mis lágrimas son lágrimas de amor por el dolor de la separación. Lo mismo el Padre Pío cuando murió su madre. ¿Cuánto lloro, verdad? Lloró demasiado porque la amaba demasiado. Entonces, hay una cosa, si usted, porque hay gente de todas maneras, oigan, de todas maneras. Yo estaba en un velorio y está todo el mundo tranquilo y llega una señora de yo no sé dónde. Ay, lloren lo que no era un perro, lloren, lloren. Oiga, motivando. Y yo dije, pero Dios mío, pero es verdad, en los velorios llega todo el mundo, llega que no tiene juicio, ¿verdad? Y llega todo tipo de gente ahí. Uno para que lloren, otro para que no lloren. Pero hay que hablar algunas cosas, miren. Las cosas se han complicado mucho en cuanto a funerales. A veces uno llega a un funeral y hay dolientes que están llorando y usted no sabe qué es lo que está llorando. Usted no sabe si está llorando al difunto porque se murió o a lo vivo porque le están acabando con todo lo que hay. Hay psicólogos y psiquiatras que han tenido que atender a gente que se le murió un ser querido y encima de ese dolor de que se le murió el ser querido, el dolor de que tuvieron que gastar todo lo que tenían dándole comida a la gente y dándole jugo a la gente. Yo no sé en qué parte de la Biblia dice que el día del velorio hay que darle comida al vecindario entero. Oiga, encima se me murió el difunto y a veces se me murió un ser querido y a veces en una clínica que se gastó mucho dinero. Después que comprar la caja, que comprar, que todo eso sale caro. Encima de todo eso llega el vecindario entero, que ese día no cocinaron, a que le den comida. Oiga usted. Y entonces, pero si fuera un día no fuera nada. Un señor tenía un colmadito y tenía unas cuantas vacas. Al otro día del novenario, oigan, ya no tenía vaca ni tenía colmadito. En los 9 días se fue en toda la vaca, tuvo que venderla para pagar las deudas y el colmadito le quedó vacío porque mientras él estaba llorando allá a su ser querido que se le murió, en el colmadito todo el mundo de confianza cogiendo y se fue todo. Y entonces al final él fue donde el psiquiatra, no por el dolor del que se murió, sino por el dolor de lo avivato que se llevaron todos. Yo recuerdo, cuando yo estaba pequeño, se moría una gente y entonces iban los vecinos y le llevaban una libra de azúcar, leche condensada, le llevaban cervecita negra, le llevaban un sobrecito con dinero, de tal manera que hasta algo daba la gente, aportaba
para subsanar la situación económica, ¿verdad? La gente ayudaba, pero ya la gente se acerca ahí y entonces la gente pobre cree que tiene compromiso de hartar a la gente, de darle comida, de darle jugo. Y entonces, ay, para que la gente no hable, oiga, porque si dan poca comida o que si no dan jugo, pero eso es el pobre. En Villa Tapia, motivado por Soraima, pues motivamos en aquella vez el ayuntamiento para que hiciera una funeraria donde murieran uno, lo llevaban a la funeraria y ahí se daba agua o se daba café. Y de ahí todo el mundo para su casa. Pero entonces el pobre cree que tiene compromiso de gastar todo lo que tiene, dándole comida y jugo y bizcocho y refresco y galletas y esto y lo otro. Y entonces, señores, oigan, a que a usted se le muere un ser querido hoy, eso es triste. Pero no es triste porque ya usted se va a separar de ese ser querido, sino porque los vivos acaban con todo. Y entonces el cristiano debe tener una actitud de solidaridad. Una de las bienaventuranzas que obras de caridad, llama la iglesia, obras de caridad, que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero. Hay otra que se añade ahí, lo añade la iglesia, que ayudar a enterrar a los difuntos. Ayudar a enterrar a los difuntos. Es decir, el cristiano debe tener una actitud solidaria. Se murió fulano, yo no voy para allá a aprovecharme de la situación de dolor para comer allá y acabarle con lo que hay. Incluso, que cuando se muere una gente en un campo, hay que guardar la loza y la cuchara y todo. Porque hay historia de que se murió el difunto y va la gente de solidaridad y este saca un plato, aquel saca una cuchara, aquel saca una pala, aquel sacó un cuchillo y cuando vino a ver a los 9 días no hay en qué servir el arroz y los frijoles. Oiga usted, ¿por dónde vamos nosotros? Es lo mismo. Un accidente y un difunto, se para mucha gente, oiga usted, a saquear al difunto. Y uno dice, pero ¿dónde ha quedado el sentido de solidaridad, el sentido cristiano? Hermanas y hermanos, el cristiano va más allá de todo eso. Entonces, en 1 Corintios 15, 56 y 57, San Pablo ha visto una cosa, el poder de la resurrección de Cristo, y le hace una pregunta a la muerte. 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se pregunta San Pablo entonces, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Frente al poder de Cristo resucitado, la muerte, dice San Pablo, ya no tiene poder. Entonces, dice 1 Tesalonicenses, que le llamó al principio, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Miren, hermanos, hermanas y hermanos, el Salmo 23, en el versículo 4, ¿qué nos dice? Aunque fuese por valle tenebroso. Aunque camine por cañadas oscuras, por valles tenebrosos, ningún mal temería. Ningún mal ha de temer. ¿Por qué? Pues tú vienes conmigo. Porque tú vas conmigo. Miren, esa parte de ese salmo lo comentó el Papa Benedicto XVI y dice que cuando dice, aunque camine por cañadas oscuras, aunque vaya por sombras de muerte, no temeré porque tú vas conmigo. Dice que es el tránsito de la muerte. Es decir, cuando uno sale, ¿verdad?, de este mundo, cuando uno expira. Dice, aunque experimente la muerte, nada temo porque tú vas conmigo. ¿Por qué? Porque si vivimos es para Cristo y si morimos para Cristo. Si Cristo nos acompaña en la vida, Cristo nos acompañará también en la muerte.
En Juan 11, 25 y 26, el Evangelio de Juan, capítulo 11, 25 y 26, ¿qué dice Jesucristo? Jesús les respondió, Jesús le respondió, yo soy la resurrección. yo soy la resurrección El que cree en y mí, la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Ajá, ¿el que cree? el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Ahora, San Pablo también, San Juan en este mismo, en su Evangelio, en el capítulo 10, 27 y 28, Jesucristo, buen pastor, está hablando a nosotros que somos sus ovejas. ¿Y qué nos dice? Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo la conozco y ellas me siguen. Yo la conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás si somos ovejas de Cristo. Cristo nos da vida eterna y no pereceremos jamás. Y 1 Corintios 15, 22, San Pablo, esa teología de San Pablo, de que la muerte, ¿de dónde viene? Del pecado de Adán. Y la vida, ¿de dónde nos viene? De Jesucristo. 1 Corintios 15, versículo 22. Pues del mismo modo Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. así también todos revivirán en Cristo. Miren, hay algunos textos bíblicos que son importantes. Textos podemos decir de consuelo. Primera, por ejemplo, en Nahum, el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. Dice, en momentos de angustia, Él nos brinda protección. ¿Y qué angustia más grande? La angustia de que se nos fue un ser querido. Y ahí Dios nos consuela. También el Salmo 34, versículo 18 dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazo y han perdido la esperanza. A veces en medio del dolor estamos desesperados, como sin esperanza, pero ahí está Dios con nosotros. Dios no nos abandona nunca en el dolor, en el sufrimiento, cuando se nos va un ser que queremos. Romanos 8, 28, San Pablo dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y Juan 16, 22 dice, lo mismo que les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelvan a verlo, se alegrará y nadie les va a quitar esa alegría. Lo repito, Juan 16, 22, lo mismo les pasa a ustedes, es decir, los discípulos que estaban tristes porque sabían que Cristo iba a su pasión, dice, ahora están tristes, pero cuando vuelvan a verme, se alegrará su corazón y nadie les quitará esa alegría. Isaías 41, 10 dice, no temas que estoy contigo, no te angusties que soy tu Dios, te doy fuerza y voy a ayudarte, te sostiene mi diestra salvadora. Y otro texto bíblico, 1 Tesalonicenses 4:14 dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Eso es muy importante. En medio de la muerte, uno conocer la Biblia, porque oiga usted, sin la esperanza cristiana, sin la esperanza de fe, cuando viene la muerte de un ser querido, entonces sufrimos. Bien, vamos a terminar y vamos a los minutitos que quedan, ver esa canción que dice, yo les resucitaré. Y quiero saludar, ya se me olvidó alguien que me dijo, ay padre, salúdeme en el programa. Ay, son tanta gente que me dicen que yo mejor los saludo a todos, ¿verdad? Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a culminar con esta canción, Yo les resucitaré. Adelante, buenas noches, Dios les bendiga.